Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. El tema que vamos a tratar, literalmente me dejó con la boca abierta. Hoy nos adentraremos en un tema que sacudió el mundo del espectáculo turco, y que estoy segura que muchos de ustedes recuerdan, la supuesta renuncia de Can Yaman a todo, absolutamente todo por amor. Y no a cualquier amor, sino a un amor que todos conocíamos, Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores, verdades a medias y por supuesto, mucho drama. Ya saben que aquí en el canal nos encanta desentrañar las historias más jugosas de nuestros famosos favoritos, y esta, mis queridos, es una que no se pueden perder. Así que si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán todo sobre sus estrellas turcas favoritas, rumores, noticias y análisis que les encantarán. No se lo pierdan. Bueno, para ponerlos en contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Estamos hablando de la época dorada de las telenovelas turcas, cuando Erkenci era la serie del momento. ¿Quién no se enamoró de Can Divit y Sanem Aydin? Yo por supuesto. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, una chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar a todos. Eran la pareja perfecta en la ficción y aparentemente también en la vida real. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por miradas cómplices, fotos sospechosas y declaraciones ambiguas. Los fans, como siempre, nos volvimos locos de emoción. Queríamos que fueran pareja de verdad. Y la verdad es que por un tiempo parecía que todo iba viento en popa. Las redes sociales explotaban cada vez que subían una foto juntos, o cuando algún medio filtraba una noticia sobre ellos. Era un auténtico culebrón en tiempo real. Los shippers, como nos gusta llamarnos a los fans que apoyamos una pareja, estábamos en el cielo. Cada interacción, cada comentario, cada like era analizado al milímetro. Habría una confirmación. Un anuncio oficial. La ansiedad era palpable. Y aquí viene la parte más jugosa, se comenzó a hablar de una relación seria, de planes de futuro, de matrimonio. Sí, como lo escuchan. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, especulaba con una posible boda entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las revistas del corazón, con sus portadas llamativas y titulares sensacionalistas, alimentaban aún más la expectación. Los fans enloquecidos soñaban con verlos caminar juntos hacia el altar. Imaginen las fotos, los vestidos, la fiesta. Un cuento de hadas. Y entonces, ¡boom! Todo se vino abajo. De repente las redes sociales se llenaron de rumores contradictorios. Que si estaban peleados, que si se habían distanciado, que si ya no se hablaban. La situación se volvió confusa y por supuesto dolorosa para muchos. Empezaron a circular versiones de todo tipo, alimentando la especulación y el morbo. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué esta pareja que parecía tan enamorada había decidido, aparentemente, romper su relación? ¿Por qué de un día para otro desaparecieron las fotos juntos de sus redes sociales? ¿Por qué las declaraciones eran tan escuetas y evasivas? Aquí es donde entra en juego la supuesta renuncia de Can Yaman. Según algunos medios y muchos fans, Can, loco de amor por Demet, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Se decía que estaba tan enamorado, que estaba dispuesto a dejar de lado su carrera, sus proyectos, su ambición, para estar a su lado. Imagínense. Abandonar todo el éxito y la fama que había logrado, simplemente por amor. Suena romántico, ¿no? Pero, es verdad. Podría ser que el amor, el verdadero amor, fuera capaz de romper todas las barreras y reescribir el destino de dos estrellas. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente Can Yaman renunció a todo por Demet Özdemir? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y llena de matices. No hay una confirmación oficial de que Can haya tomado esa decisión, pero sí hay indicios y circunstancias que alimentan esa teoría. El silencio de los protagonistas, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Cada declaración ambigua, cada foto solitaria, cada entrevista evitativa, era interpretada como una confirmación, un lamento, una señal de un amor que no pudo ser. Por ejemplo, en la época en la que surgieron los rumores de la ruptura, Can Yaman empezó a tomar decisiones que, vistas a posteriori, podrían interpretarse como una especie de alejamiento de su carrera en Turquía.
Empezó a explorar proyectos internacionales, a hablar de nuevas oportunidades en el extranjero, y a mostrar un interés renovado por mercados como Italia. Podría ser que esta decisión fuera motivada por su amor por Demet, y su deseo de empezar una nueva vida lejos de los focos y la presión mediática de Turquía. Es posible. Quería, tal vez, protegerla de la intensa atención que genera la fama, y buscar una vida más tranquila, más privada. Además, se rumoreaba que Demet no estaba muy de acuerdo con la intensa vida pública de Can, y que prefería una relación más discreta y alejada del escándalo. Se decía que la fama, las entrevistas, las portadas de revista, no eran del agrado de Demet. Quizá y solo quizá Can, queriendo complacer a su amada, decidió priorizar su felicidad y buscar una vida más tranquila, aunque esto significara renunciar a ciertas oportunidades profesionales. Abandonar Turquía, irse a Italia, cambiar de agente. ¿Era todo parte de un plan para construir un futuro juntos, lejos de la vorágine de la fama turca? Ojo, estoy hablando de especulaciones, pero es importante considerar todas las posibilidades. Las fuentes de información eran diversas y a menudo contradictorias. Los portales de noticias, los tabloides, los blogs de fans, todos aportaban su granito de arena, mezclando información real con rumores, conjeturas y, en ocasiones, pura invención. Era difícil, por no decir imposible, separar la verdad de la ficción. Cada detalle era analizado, diseccionado, interpretado de múltiples maneras. La opinión pública se dividía, unos defendían la idea de un amor incondicional, capaz de cualquier sacrificio, otros, más escépticos, veían en todo esto una estrategia, un montaje, una forma de alimentar la fama y el interés mediático. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. La carrera de Can Yaman es meteórica, y su ambición es evidente. Un actor con el éxito y el reconocimiento que él tenía, difícilmente dejaría de lado sus proyectos por completo. Un actor que había trabajado tan duro para llegar a la cima, estaría dispuesto a renunciar a todo por amor. ¿O existía una tercera vía, una posibilidad menos romántica pero más realista? Podría ser que la supuesta renuncia fuera exagerada por los medios, o una estrategia para dar más morbo a la historia. O simplemente una serie de circunstancias y decisiones personales que fueron malinterpretadas por el público. No podemos ignorar la influencia de los agentes, los publicistas, las estrategias de marketing. En el mundo del espectáculo, todo está calculado, todo tiene un propósito. Podría ser que la supuesta renuncia de Can fuera parte de una campaña para generar expectación, para mantener el interés del público, para catapultarlo a nuevas oportunidades. Quizá la decisión de explorar nuevos mercados, de aceptar proyectos internacionales, fuera simplemente una estrategia para ampliar su carrera, para expandir sus horizontes profesionales. Lo cierto es que, independientemente de la verdad, el impacto de esta historia fue enorme. Los fans de la pareja quedaron desolados, y la prensa turca no dejaba de especular y generar nuevos rumores. La situación se convirtió en un verdadero culebrón, con giros inesperados y versiones contradictorias. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, alimentaban la llama con titulares sensacionalistas, fotos robadas, entrevistas exclusivas. Cada declaración, cada silencio, cada gesto, era analizado al milímetro, buscando pistas, indicios, señales de lo que realmente había ocurrido. ¿Y entonces qué pasó con Can Yaman y Demet Özdemir? Pues, lamentablemente, el amor no triunfó. La relación terminó y cada uno siguió su camino. ¿Fue una decisión conjunta? ¿Hubo una tercera persona involucrada? ¿Fueron las diferencias irreconciliables? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que quedó claro es que la historia de amor, que había comenzado con tanta ilusión y esperanza, llegó a su fin. Can Yaman se centró en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y consolidando su fama en el extranjero. Su éxito fue innegable. Se convirtió en un ídolo en Italia, donde protagonizó series y películas que arrasaron en audiencia. Su imagen, su talento, su carisma, traspasaron fronteras y lo convirtieron en un actor reconocido a nivel mundial. ¿Fue el fracaso de su relación con Demet el catalizador de este éxito internacional? ¿O simplemente el destino, que le tenía preparada una carrera aún más brillante? Demet Özdemir, por su parte, continuó protagonizando exitosas series turcas y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Su talento, su belleza, su carisma, la convirtieron en una de las figuras más importantes de la televisión turca.
Demet demostró ser una profesional incansable, capaz de afrontar nuevos retos, de reinventarse y de seguir conquistando al público. ¿Encontró en el trabajo el consuelo a su corazón roto? ¿O simplemente siguió adelante con la fortaleza y la determinación que siempre la han caracterizado? Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Demet está casada y feliz. Encontró el amor y la estabilidad junto a Oğuzhan Koç, un conocido cantante y compositor turco. Su matrimonio, celebrado en una ceremonia íntima y romántica, fue un nuevo comienzo, una promesa de felicidad. ¿Habrá encontrado en su actual marido la discreción y la tranquilidad que tanto anhelaba? ¿Habrá aprendido de sus experiencias pasadas? Can Yaman sigue soltero, pero disfrutando de su éxito y su soltería. Se le ha visto en compañía de diferentes mujeres, pero ninguna relación ha trascendido. Su vida, siempre bajo el escrutinio público, sigue siendo un misterio, una incógnita. ¿Es feliz con su soltería? ¿O aún busca el amor verdadero? Sigue guardando un lugar en su corazón para Demet. Y aunque la historia de amor entre ellos no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, nos dejó una lección importante: el amor, a veces, no es suficiente. Y que en el mundo del espectáculo, la realidad suele ser mucho más compleja y menos romántica de lo que imaginamos. Que la fama, la presión mediática, las expectativas del público pueden ser un lastre, un obstáculo para la felicidad. Que a veces es necesario tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas, para proteger la propia integridad, para preservar la propia felicidad. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿renunció Can Yaman a todo por amor a Demet Özdemir? La respuesta sigue siendo incierta. Las versiones son múltiples y contradictorias. Los hechos difusos y ambiguos. Lo que sí es seguro es que esta historia nos demostró una vez más el poder de los rumores, la influencia de los medios y la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La conclusión es que en este tipo de historias, la verdad es escurridiza. Los hechos se mezclan con la especulación, las intenciones se malinterpretan, las emociones se amplifican. Es difícil, por no decir imposible, llegar a una conclusión definitiva. Lo único que podemos hacer es analizar los indicios, sopesar las pruebas, y sacar nuestras propias conclusiones. Mis amores, espero que les haya gustado este vídeo. Hemos explorado un poco más a fondo la supuesta renuncia de Can Yaman, y hemos analizado los rumores, las teorías y los posibles motivos detrás de esta historia que nos mantuvo pegados a la pantalla. Hemos hablado de amor, de fama, de éxito, de fracaso, de sueños rotos y de nuevos comienzos. Hemos intentado desentrañar la verdad, aunque, como suele ocurrir en estos casos, la verdad sea esquiva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman realmente renunció a todo por amor? ¿O fue todo una exageración de los medios? ¿Creen que el amor, en el mundo del espectáculo, es capaz de superar todos los obstáculos? ¿O es, por el contrario, un campo minado, lleno de peligros y decepciones? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Cómo creen que afectó esta experiencia a la carrera de Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa conocer sus teorías, sus opiniones, sus percepciones. Quiero saber si ustedes, como yo, se quedaron con el corazón roto al ver que esta pareja no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán todo sobre sus estrellas favoritas, y les aseguro que no se van a aburrir. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucho más. Encontrarán los enlaces en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote. Chao, chao. Y recuerden siempre, la vida es un culebrón, y nosotros somos los espectadores. Hasta la próxima.